Mi hija me llamó y dijo, me voy a casar mañana. Vendí tu casa, saqué todo el dinero de tus cuentas y lo transferí todo a mi novio. Chao. Y colgó. Así. Sin más. 32 años de sacrificio borrados en una frase. 32 años criándola sola, trabajando dobles turnos, negándome todo para que ella tuviera lo que yo nunca tuve. Y me pagó así. Vendiendo mi casa. Robándome hasta el último centavo. Huyendo con un hombre al que conocía hacía apenas 8 meses. Pero ¿sabes qué hice cuando escuché eso? Me reí. Bajito, sí, pero me reí. Porque Virginia acababa de cometer el error más grande de su vida. Y ni siquiera lo sabía. Lo que mi hija no sabía, lo que nunca supo porque nunca se molestó en preguntar, es que esa casa no estaba a mi nombre. Hacía 15 años que no lo estaba. Pero voy demasiado rápido. Déjame regresar al momento exacto en que todo comenzó a romperse. No la llamada. Eso fue solo el final. El principio fue mucho antes. El principio fue el día que nació Virginia y el día que enterré a mi esposo 6 meses después. Tenía 30 años cuando quedé viuda. Recuerdo que estaba dándole pecho a Virginia cuando tocaron la puerta. Eran 2 policías. No tuvieron que decir mucho. Vi sus caras y supe. Mi esposo había muerto en un accidente. Un camión que se pasó un semáforo en rojo. Ni siquiera tuvo tiempo de frenar. Eso fue todo. 5 segundos y mi vida entera se derrumbó. Me quedé sola con una bebé de 6 meses, sin familia cercana, con apenas algunos ahorros y una casa pequeña que todavía estábamos pagando. Pero miré a Virginia en mis brazos y me juré algo. Le juré que ella nunca iba a sentir que le faltaba algo. Que iba a tener todo lo que yo no tuve. Educación. Ropa bonita. Oportunidades. Todo. Así que trabajé. Dios, ¿cómo trabajé? Conseguí empleo en una tienda por las mañanas y limpiaba oficinas por las noches. Dormía 4 horas si tenía suerte. Virginia se quedaba con la vecina, una señora mayor que me cobraba casi nada porque sabía mi situación. Yo salía de casa a las 6 de la mañana y volvía pasadas las 11 de la noche. Así. Todos los días. Sábados incluidos. Domingos a veces también. Pagué la casa en 12 años. 12 años sin vacaciones, sin salidas, sin comprarme nada para mí. Todo era para Virginia. Todo. Cuando cumplió 7 años, le compré un vestido color marfil precioso para su fiesta. Me costó el sueldo de una semana completa, pero valió la pena ver su cara. Cuando cumplió 15, le hice una fiesta que me costó $3,000. $3,000 que no tenía, pero que conseguí trabajando turnos extras durante 6 meses. Ella quería ese día perfecto y yo se lo di. Siempre se lo di todo. La mandé a una buena escuela privada. Me endeudé para pagar las colegiaturas, pero ella nunca lo supo. Nunca supo cuántas veces comí solo pan para que ella tuviera carne en su plato. Nunca supo cuántas veces usé la misma ropa durante años para que ella pudiera estrenar cada mes. Nunca supo nada porque yo no quería que cargara con esa culpa. Quería que fuera feliz. Que se sintiera segura. Que creciera sin las carencias que yo tuve. Pero en algún momento, sin que me diera cuenta, algo cambió en Virginia. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Empezó a pedirme cosas más caras. Un teléfono nuevo cada año. Ropa de marca. Salidas con amigas que costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Y yo se lo daba. Siempre se lo daba. Porque pensaba que era mi obligación. Porque pensaba que así demostraba cuánto la amaba. Cuando cumplió 23, quiso un coche. No cualquier coche. Uno nuevo, automático, con todas las comodidades. Le dije que no podía. Que no tenía ese dinero. ¿Y sabes qué hizo? Dejó de hablarme durante 2 semanas. 2 semanas sin contestar mis llamadas. 2 semanas ignorándome como si yo no existiera. Hasta que no aguanté más y saqué un préstamo. $10,000. Se lo di. Ella me abrazó, me dijo que era la mejor mamá del mundo, y al día siguiente ya estaba planeando un viaje con sus amigas que también iba a salir de mi bolsillo. Así fueron pasando los años. Ella pedía. Yo daba. Ella exigía. Yo me doblaba. Y mientras tanto, yo seguía trabajando el doble para sostener su estilo de vida.
porque en algún momento dejó de ser sobre necesidades y se volvió sobre caprichos. Pero yo no sabía decirle que no. Cada vez que lo intentaba, ella encontraba la manera de hacerme sentir culpable. Me decía que las mamás de sus amigas sí les compraban cosas, que yo era la única que siempre ponía excusas, que si de verdad la quisiera, encontraría la manera. Y yo la encontraba. Siempre la encontraba. Pero hubo algo que hice que Virginia nunca supo. Algo que hice 15 años atrás y que iba a cambiar todo. Hace 15 años, conocí a una mujer en el trabajo. Se llamaba Diana. Trabajaba como notaria. Nos hicimos amigas porque almorzábamos juntas y poco a poco empezamos a contarnos nuestras vidas. Yo le conté sobre Virginia, sobre todo lo que hacía por ella. Y un día, Diana me contó algo que me heló la sangre. Me contó sobre una clienta que había tenido. Una señora mayor que había puesto todo a nombre de su hijo. La casa, las cuentas, todo. Porque confiaba en él. Porque pensaba que era lo correcto. Y un día, ese hijo vendió todo, vació las cuentas y desapareció. Dejó a su mamá en la calle. Sin nada. La señora terminó viviendo en un refugio para personas sin hogar. Diana me miró fijamente y me dijo: Amalia, nunca pongas todo a nombre de alguien más. Ni siquiera de tu hija. Por más que confíes. Porque el día que lo necesites, tal vez ya no esté. Esas palabras se me quedaron grabadas. Y aunque en ese momento pensé que Diana exageraba, que Virginia jamás me haría algo así, algo en mi interior me hizo dudar. Solo un poco. Lo suficiente para tomar una decisión. Llamé a mi hermana Rosalía. Hacía años que no hablábamos mucho. Ella vivía en otra ciudad, tenía su propia vida, pero siempre habíamos tenido una relación honesta. Le conté lo que Diana me había dicho y le pregunté si podía hacerme un favor enorme. Le pedí que me ayudara a proteger mi casa. Rosalía y yo fuimos con Diana a la notaría. Ahí, firmamos un documento. Un documento legal donde yo transfería la propiedad de mi casa al nombre de Rosalía. Pero no era una venta. Era un fideicomiso. Rosalía era solo la titular legal, pero yo seguía siendo la verdadera dueña. Podía vivir ahí toda mi vida. Nadie podía venderla sin mi autorización. Y si algo me pasaba, la casa volvería a mi nombre automáticamente o pasaría a quien yo designara en mi testamento. Le pagué a Diana sus honorarios. $500 que ahorré durante meses. Y le hice jurar a Rosalía que nunca, bajo ninguna circunstancia, le dijera a Virginia sobre esto. Virginia nunca supo. Jamás le mencioné ese documento. Jamás le dije que la casa ya no estaba a mi nombre. Porque en ese momento pensé que solo era una precaución absurda. Que nunca iba a necesitarla. Qué equivocada estaba. Los años siguieron pasando y Virginia seguía siendo el centro de mi vida. Pero algo había cambiado en ella. O tal vez siempre estuvo ahí y yo no quise verlo. Se volvió más distante. Más fría. Sus visitas se fueron espaciando. Antes venía cada semana. Luego cada 15 días. Luego una vez al mes. Y siempre era lo mismo. Llegaba, me saludaba rápido, y a los 10 minutos ya estaba pidiendo algo. Dinero para pagar su renta. Dinero para arreglar su coche. Dinero para un curso que según ella iba a cambiar su vida, pero que nunca terminaba. Yo le daba lo que podía, aunque cada vez me costaba más. Porque a mis 50 y tantos años, mi cuerpo ya no aguantaba los dobles turnos como antes. Mis rodillas dolían. Mi espalda también. Pero seguía trabajando porque Virginia seguía necesitando. Un día le pregunté por qué no buscaba un trabajo estable. Ella me miró como si le hubiera dicho la peor ofensa del mundo. Me dijo que no iba a desperdiciar su vida trabajando en algo mediocre. Que ella merecía algo mejor. Que había estudiado, que tenía capacidades, que el problema era que nadie valoraba su talento. Siempre era culpa de alguien más. Nunca de ella. Intenté hablar con ella varias veces. Decirle que necesitaba ser más responsable. Que yo no iba a estar toda la vida para sostenerla. Pero cada vez que lo hacía, ella explotaba. Me gritaba que yo no entendía lo difícil que era su vida. Que era fácil para mí juzgarla desde mi posición. Que si yo hubiera sido mejor madre, si le hubiera dado más oportunidades, ella no estaría así. Y yo me callaba. Me tragaba las palabras.
Porque una parte de mí, una parte estúpida y ciega, pensaba que tal vez tenía razón, que tal vez yo no había sido suficiente. Así llegamos a hace 8 meses. Virginia me llamó emocionadísima. Me dijo que había conocido a alguien. Un hombre increíble, inteligente, exitoso, guapo. Se llamaba Fabián. Me habló de él durante 1 hora. Que era empresario, que tenía negocios internacionales, que viajaba por todo el mundo, que la trataba como una reina, que finalmente había encontrado a alguien que la valoraba. Me dio felicidad escucharla tan emocionada. Hacía años que no la oía así. Le dije que me encantaría conocerlo. Ella dijo que sí, que pronto lo llevaría a casa. Pero pasaron las semanas y nunca lo hizo. Siempre tenía excusas. Que Fabián estaba de viaje, que estaba ocupado cerrando negocios importantes, que no era buen momento. Empecé a sospechar. No sé por qué, pero algo no me daba buena espina. Llamé a Virginia y le pregunté directamente. Le dije que quería conocer a Fabián, que era importante para mí. Ella se molestó. Me dijo que yo siempre desconfiaba de todo, que siempre arruinaba sus momentos felices, que Fabián era perfecto y que yo lo iba a ahuyentar con mis preguntas incómodas. Colgó enojada. Pasaron 2 meses más. Virginia dejó de contestar mis llamadas con la misma frecuencia. Cuando lo hacía, sonaba distraída, apurada, como si hablar conmigo fuera una obligación molesta. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que solo estaba ocupada con Fabián, que estaban planeando cosas importantes juntos. Un día recibí una llamada extraña. Era de mi banco. Me preguntaban si había autorizado un intento de transferencia desde mi cuenta. Les dije que no, que yo no había autorizado nada. El empleado me explicó que alguien había intentado transferir $5,000, pero que la operación se había bloqueado porque la firma no coincidía exactamente con la registrada. Me quedé helada. Le pregunté quién había intentado hacer eso. Me dijo que no podía darme esa información por teléfono, pero que debía ir al banco de inmediato. Fui esa misma tarde. Me mostraron el documento. La firma era casi idéntica a la mía. Casi, pero no lo suficiente. Le pregunté al gerente si podían rastrear quién había presentado ese documento. Me dijo que había sido presentado en una sucursal del otro lado de la ciudad y que la persona que lo llevó no dejó identificación porque aseguró que yo llegaría después a confirmar. Nunca llegué, obviamente. Salí del banco temblando. No quería pensar lo que estaba pensando. No quería creer que Virginia fuera capaz de algo así. Pero en el fondo, ya lo sabía. Llamé a Rosalía esa noche. Le conté lo que había pasado. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: Amalia, te lo advertí hace años. Gracias a Dios protegimos la casa. Tenía razón. Gracias a Dios habíamos protegido la casa. Pero eso no quitaba el dolor que sentía en el pecho. El dolor de saber que mi propia hija había intentado robarme. Decidí no confrontarla. No todavía. Porque una parte de mí quería estar equivocada. Quería pensar que había sido Fabián. Que él la había manipulado. Que Virginia no sabía lo que estaba haciendo. Así que esperé. Observé. Y seguí con mi vida como si nada hubiera pasado. 2 semanas después, Virginia apareció en mi casa. Sin avisar. Venía con una sonrisa enorme. Me abrazó como no lo hacía en años y me dijo que tenía noticias maravillosas. Que Fabián le había propuesto matrimonio. Que se iba a casar. Que iba a ser feliz para siempre. Le dije que me alegraba por ella. Le pregunté cuándo sería la boda. Ella dijo que todavía no sabían. Que Fabián estaba arreglando unos asuntos de negocios primero. Que después fijarían la fecha. Luego me miró con esa cara que también conocía. Esa cara que ponía cuando estaba por pedirme algo. Y lo hizo. Me preguntó si podía prestarle $10,000 para la boda. Que Fabián iba a poner el resto, pero que ella quería aportar también. Que quería una boda hermosa. Que yo era su mamá y que seguramente querría verla feliz ese día. Le dije que no tenía $10,000. Que apenas tenía ahorros. Ella frunció el ceño. Me dijo que no podía ser cierto. Que yo siempre había tenido dinero guardado.
que seguramente lo estaba escondiendo porque no quería que fuera feliz. Empezó a subir la voz, a reclamarme, a decirme que era una egoísta, que después de todo lo que ella había soportado siendo hija de una madre pobre, yo no podía negarle esto. Me quedé callada, mirándola, viendo cómo se transformaba en alguien que no reconocía. O tal vez sí reconocía. Tal vez siempre había sido así y yo había estado ciega. Cuando terminó de gritar, agarró su bolso y se fue. Azotó la puerta tan fuerte que hizo temblar las paredes. Esa fue la última vez que la vi antes de la llamada. La última vez que estuvo en mi casa. Pasaron 4 meses desde ese día. 4 meses sin saber de ella. Sin una llamada. Sin un mensaje. Nada. Como si yo hubiera dejado de existir. Hasta hace 3 horas. Hasta que me llamó para decirme que se casaba mañana. Que había vendido mi casa. Que había vaciado mis cuentas. Que se iba del país con todo mi dinero. Y que me dijera chao. Me quedé sentada en mi cama después de colgar. El teléfono todavía en mi mano. Y fue entonces cuando empecé a reír. Porque Virginia acababa de confesar un delito. Acababa de admitir fraude, falsificación de documentos y robo. Y lo había hecho por teléfono. Con mi número registrado en su historial de llamadas. Pero lo mejor, lo verdaderamente delicioso, era que ella pensaba que lo había logrado. Pensaba que me había dejado en la calle. Que me había quitado todo. Y no tenía ni idea de lo equivocada que estaba. Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante varios minutos. No lloré. No grité. Solo respiré profundo y dejé que la realidad de lo que acababa de pasar se asentara en mi mente. Mi hija acababa de robarme. O al menos eso creía ella. Había falsificado mi firma, vendido una propiedad que no estaba a mi nombre y vaciado cuentas que apenas tenían dinero. Porque eso era lo que Virginia tampoco sabía. Esas cuentas que ella pensaba que estaban llenas, tenían exactamente $1,200. Nada más. Verás, después de aquel intento de transferencia hace meses, tomé otras precauciones. Abrí una nueva cuenta en otro banco. Una que Virginia no conocía. Ahí deposité mis verdaderos ahorros. No era mucho, unos $18,000 que había juntado durante años, pero era mío. Estaba seguro. Y en las cuentas viejas dejé solo lo mínimo. Lo suficiente para que pareciera que seguía usándolas normalmente, pero no lo suficiente para que perdiera algo importante si pasaba lo que acaba de pasar. Así que Virginia se había ido con $1,200 pensando que eran 30,000. Y Fabián, ese novio empresario exitoso que viajaba por el mundo, probablemente ya estaba planeando qué hacer con una fortuna que no existía. Me levanté de la cama y llamé a Rosalía. Contestó al segundo timbrazo. Le conté todo. Cada palabra que Virginia me había dicho. Rosalía se quedó en silencio unos segundos y luego suspiró profundo. Lo siento mucho, Amalia. Sé que duele, pero al menos ahora sabes quién es realmente. Tenía razón. Ahora lo sabía. Y no había vuelta atrás. Le pregunté qué debía hacer. Rosalía me dijo que lo primero era ir a la policía. Presentar una denuncia por fraude y falsificación de documentos. Que juntara todas las pruebas que tuviera. Llamadas, mensajes, documentos del banco. Todo. Quedamos en vernos al día siguiente temprano. Ella vendría desde su ciudad para acompañarme. Porque sabía que yo no podía hacer esto sola. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en todo. En los 32 años que había dedicado a Virginia. En cada sacrificio. En cada peso que gané y gasté en ella. En cada vez que me negué algo para que ella tuviera todo. Y me pregunté en qué momento dejó de importarle. En qué momento pasé de ser su madre a ser solo una fuente de dinero. También pensé en Fabián. En ese hombre que nunca conocí. Que Virginia nunca me presentó. Que supuestamente era empresario exitoso, pero que estaba con una mujer que no trabajaba y que vivía del dinero de su madre. Eso no tenía sentido. Los hombres exitosos no necesitan el dinero de la familia de sus novias. A menos que no fueran tan exitosos. A menos que todo fuera mentira. Y entonces empecé a entender. Fabián no era empresario. Fabián era un estafador. Había visto a Virginia, había visto su forma de vivir sin trabajar,
y había deducido que venía de una familia con dinero. Y Virginia, ciega de amor o de ambición, le había creído todo. Le había hablado de mí, de mi casa, de mis supuestos ahorros. Y entre los dos habían planeado esto: robarme todo y desaparecer. Pero habían cometido un error. Habían asumido demasiado. Y ahora iban a pagar por eso. Al día siguiente, Rosalía llegó a las 8 de la mañana. Me abrazó fuerte en la puerta y entramos juntas. Preparamos café y nos sentamos a revisar todo. Rosalía trajo los documentos de la casa. El fideicomiso que habíamos firmado 15 años atrás. La prueba de que la casa nunca estuvo a mi nombre durante los últimos 3 lustros. También trajo una carta de la notaria Diana, quien todavía guardaba copias de todo en sus archivos. Yo saqué mis estados de cuenta bancarios. Las notificaciones del intento de transferencia de hace meses. Los registros de llamadas con Virginia. Y anoté todo lo que me había dicho en esa última llamada. Fecha, hora, cada palabra que recordaba. A las 10 de la mañana fuimos a la policía. Pedimos hablar con alguien del departamento de fraudes. Nos atendió un detective que se presentó como Oscar. Era un hombre de unos 45 años, de aspecto serio pero amable. Le contamos todo desde el principio. Oscar escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminamos, revisó los documentos que llevábamos. Después de varios minutos, levantó la vista y dijo algo que me sorprendió. Señora Amalia, su hija cometió varios delitos. Falsificación de firma. Intento de fraude inmobiliario. Robo mediante engaño. Y lo hizo creyendo que estaba cometiendo un delito mucho mayor. Eso trabaja a su favor. Le pregunté qué quería decir. Oscar explicó que Virginia había confesado todo por teléfono, que esa confesión, aunque no fuera grabada, tenía valor porque yo podía testificar sobre ella, y que el simple hecho de que ella creyera que me estaba robando la casa y todo mi dinero demostraba su intención criminal, aunque la casa no fuera realmente mía para vender. Oscar nos dijo que iba a abrir una investigación, que intentaría localizar a Virginia y a Fabián, que probablemente no habían salido del país todavía porque ese tipo de trámites tomaban tiempo, y que si lograba encontrarlos antes de que se fueran, los detendría. Salimos de la comisaría con una copia de la denuncia. Rosalía me llevó a comer algo porque no había probado bocado desde la noche anterior. Me obligó a pedir un plato completo aunque yo no tenía hambre. Necesitas fuerzas para lo que viene, me dijo. Y tenía razón. 3 días pasaron sin noticias. 3 días en los que mi teléfono permaneció en silencio. Virginia no llamó. No escribió. Nada. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Rosalía se quedó conmigo esos días. Dormía en el cuarto de huéspedes y me hacía compañía. Hablábamos de todo menos de Virginia. Ella sabía que necesitaba distraerme. El cuarto día, Oscar me llamó. Había noticias. Habían localizado a Virginia. Estaba en un hotel barato a 3 horas de la ciudad. Sola. Fabián había desaparecido. Oscar me preguntó si quería presentar cargos formales. Le dije que sí. Sin dudarlo. Oscar me explicó que irían a buscarla esa misma tarde. Que probablemente la traerían para interrogarla. Y me preguntó si yo estaría dispuesta a enfrentarla. A decirle todo en su cara. Le dije que sí, que estaba más que lista, pero no estaba preparada para lo que vino después. Porque 2 horas más tarde, mientras Rosalía y yo estábamos tomando té en la sala, alguien tocó la puerta. Abrí sin pensar. Y ahí estaba Virginia, parada en mi entrada, con el pelo sucio, la ropa arrugada, los ojos rojos de llorar. Sin maletas. Sin nada. Me miró y lo primero que dijo fue: «Mamá, me equivoqué. Perdóname. Necesito tu ayuda». No la dejé entrar de inmediato. Me quedé ahí, en el umbral, mirándola. Ella se veía destruida, derrotada. Pero no sentí lástima. Sentí rabia. Una rabia que había estado conteniendo durante 4 días y que ahora amenazaba con explotar. Le pregunté dónde estaba Fabián. Ella bajó la mirada. Se fue. Se llevó todo el dinero y desapareció. Me dejó tirada en un hotel sin pagar. Me echaron esta mañana. No tengo dónde ir.
Le pregunté cuánto dinero se había llevado exactamente. Ella tragó saliva. Los $1,200 que saqué de tus cuentas. Casi me río. Casi. Así que Fabián había huido con $1,200. Con la fortuna que él pensaba que sería suficiente para empezar una nueva vida en otro país. ¡Qué patético! Le pregunté por la casa. Por la supuesta venta. Virginia empezó a llorar. No pude venderla. Fui a la notaría con unos documentos que Fabián me dio. Documentos que según él eran poderes notariales tuyos. Pero cuando la notaria los revisó, dijo que eran falsos. Que la firma no coincidía. Y que además la casa no estaba a tu nombre. Que estaba a nombre de alguien llamado Rosalía. Me miró con los ojos llenos de confusión y dolor. ¿Por qué nunca me dijiste que la casa no era tuya? Y ahí estaba. La pregunta que llevaba 15 años esperando. La pregunta que lo explicaba todo. Le sostuve la mirada y le dije con una voz más fría de lo que yo misma creía posible. Porque hace 15 años alguien me advirtió que nunca pusiera todo a nombre de otra persona. Ni siquiera de mi hija. Porque el día que lo necesitara, tal vez ya no estaría. Y tenía razón. Virginia se quedó callada. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas, pero ya no dijo nada. Rosalía apareció detrás de mí en ese momento. Virginia la vio y entendió todo. Entendió que su tía había sido cómplice de mi protección durante todos estos años. Virginia miró a Rosalía y luego me miró a mí. En sus ojos vi algo que nunca antes había visto. Miedo. Miedo real de las consecuencias de lo que había hecho. Pero también vi algo más. Vi cálculo. Vi cómo su cerebro empezaba a trabajar, buscando la manera de salir de esto. Y supe exactamente lo que vendría después. Mamá, dijo con voz temblorosa, sé que cometí un error terrible. Pero Fabián me manipuló. Me hizo creer que tú tenías mucho dinero escondido. Que me lo merecía porque había sido tu hija toda mi vida y nunca me habías dado nada realmente valioso. Me llenó la cabeza de mentiras y yo fui estúpida. Fui estúpida por creerle. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pero soy tu hija. Tu única hija. No puedes abandonarme ahora. No tengo a nadie más. Rosalía soltó una risa seca detrás de mí. Virginia le lanzó una mirada llena de veneno. Tú no tienes derecho a opinar. Esto es entre mi mamá y yo. Rosalía dio un paso adelante. Tengo todo el derecho. Porque fui yo quien protegió esta casa cuando tu mamá me lo pidió hace 15 años. Fui yo quien firmó esos papeles para que tú no pudieras hacer exactamente lo que intentaste hacer. Virginia apretó los puños. No tenías derecho a meterte en nuestra relación. Esa casa debió ser mía algún día. Yo soy su hija. Rosalía negó con la cabeza. Hija no es solo un título. Es un comportamiento. Y tú dejaste de comportarte como hija hace muchos años. Virginia volvió a mirarme a mí, ignorando a Rosalía. Mamá, por favor. Déjame entrar. Déjame explicarte todo. Déjame demostrarte que puedo cambiar. Que esto fue un error y que nunca volverá a pasar. Yo seguía sin moverme del umbral. Seguía bloqueando la entrada. Y entonces pregunté lo que necesitaba preguntar. ¿Cuándo pensabas decirme que habías vendido mi casa y robado mi dinero? Virginia parpadeó. ¿Qué? Le repetí la pregunta, más despacio. ¿Cuándo pensabas decirme? Porque me llamaste para decírmelo solo después de hacerlo. Solo cuando ya creías que habías ganado. Solo cuando pensaste que ya no podía hacer nada al respecto. Así que dime, Virginia, si hubieras logrado vender la casa de verdad, si hubieras logrado robar todo mi dinero, ¿cuándo me lo ibas a decir? ¿O simplemente ibas a dejarme en la calle sin una explicación? Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Porque no tenía respuesta. O tal vez sí la tenía, pero sabía que no podía decirla en voz alta. La verdad era obvia. Ella nunca pensó decirme. Nunca pensó en las consecuencias para mí. Solo pensó en ella y en Fabián y en su nueva vida lejos de aquí. Contesta, le exigí. Mi voz sonaba más dura de lo que pretendía, pero no me importó. ¿Cuándo pensabas decirme que me habías dejado sin nada? Virginia empezó a llorar más fuerte. No lo sé.
No lo pensé. Solo quería ser feliz. Solo quería tener una vida mejor. Contigo nunca tuve nada. Siempre fuimos pobres. Siempre tuve que conformarme con menos mientras veía a mis amigas tener todo. Y cuando finalmente conocí a alguien que me prometió una vida diferente, una vida donde no tendría que preocuparme por dinero nunca más, lo tomé. Lo tomé sin pensar porque estaba desesperada. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Nunca tuvo nada. Siempre se conformó con menos. Me quedé mirándola sin poder creer lo que acababa de escuchar. Virginia, dije lentamente, te di todo lo que tuve. Trabajé 18 horas al día durante años para que tú tuvieras ropa, comida, educación, fiestas. Te compré un coche de $10,000 cuando ni siquiera tenía 1,000 en mi cuenta. Me endeudé hasta el cuello para que tú no sintieras que te faltaba algo. Y ahora me dices que nunca tuviste nada. Ella levantó la barbilla con un gesto de desafío. Tuve cosas, sí, pero no amor. No tiempo. No atención. Siempre estabas trabajando. Siempre estabas cansada. Nunca estabas ahí cuando te necesitaba. La miré fijamente. Estaba trabajando para darte esas cosas que ahora dices que tuviste. No podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. No podía trabajar para mantenerte y estar sentada en casa jugando contigo. Tuve que elegir. Y elegí que no te faltara nada. Pues elegiste mal, escupió. Porque lo que me faltó fuiste tú. Rosalía intervino de nuevo. Basta ya, Virginia. Estás culpando a tu madre por sacrificarse por ti. Estás culpándola por hacer lo que tenía que hacer para que sobrevivieras. Estás tergiversando toda tu infancia para justificar lo que acabas de hacer. Y no va a funcionar. Virginia se volvió hacia ella con furia. Cállate. ¿Tú qué sabes? Tú nunca tuviste hijos. Nunca tuviste que vivir con una madre ausente que solo sabía dar dinero, pero no cariño. Rosalía dio otro paso adelante. Sé lo suficiente para reconocer a una hija malagradecida cuando la veo. Y sé lo suficiente para proteger a mi hermana de gente como tú. Virginia me miró de nuevo, ignorando completamente a Rosalía. Cambió de táctica. Su rostro se suavizó. Su voz se volvió más dulce. Más manipuladora. Mamá, por favor. Sé que estás enojada. Tienes todo el derecho de estarlo. Pero soy tu hija. Tu única familia directa. No puedes dejarme así. No puedes abandonarme cuando más te necesito. Le pregunté dónde había dormido las últimas noches. Ella bajó la mirada. En el coche de una amiga. Me prestó su coche viejo porque no tengo dinero ni para un hotel. Le pregunté por qué no se quedó con esa amiga. Porque está viviendo con sus padres y no hay espacio. Le pregunté si había comido. Casi nada. No tengo dinero. Le pregunté si había buscado trabajo. Ella me miró como si le hubiera preguntado algo absurdo. ¿En 4 días? No seas ridícula. Además, ¿quién me va a contratar ahora que Fabián arruinó mi reputación? Ahí estaba. Otra vez culpando a alguien más. Fabián arruinó su reputación. Fabián la manipuló. Fabián la obligó. Nunca era culpa de Virginia. Nunca era su responsabilidad. Virginia, dije con voz calmada, hace 4 días me llamaste para decirme que habías vendido mi casa y robado todo mi dinero. Me dijiste que te ibas del país y que me dijera chao. Esas fueron tus palabras exactas. Chao. Como si yo fuera basura que podías desechar. Y ahora vienes aquí, 4 días después, porque tu plan salió mal y porque el hombre que elegiste por encima de mí te abandonó, y esperas que te reciba con los brazos abiertos. Ella asintió lentamente. Sí, porque eres mi mamá. Y las mamás perdonan. Siempre perdonan. Me quedé mirándola durante un largo rato, viendo cómo realmente creía eso. Como realmente pensaba que podía hacerme cualquier cosa y que yo siempre estaría ahí para limpiar sus desastres. No, dije finalmente. Una sola palabra. Corta. Definitiva. Virginia parpadeó. ¿Qué? Repetí. No. No te voy a perdonar. No te voy a dejar entrar. No te voy a ayudar. Su rostro cambió completamente.
La máscara de vulnerabilidad cayó. Y lo que quedó debajo fue furia pura. No puedes hacer esto. Soy tu hija. Tienes la obligación de ayudarme. Le dije que la única obligación que tuve terminó cuando ella se convirtió en adulta. Que durante 32 años cumplí con cada obligación que tenía hacia ella. Que le di comida, techo, educación, amor. Que ahora ella era responsable de su propia vida. Entonces, ¿qué se supone que haga?, gritó. ¿Dormir en la calle? ¿Morirme de hambre? Le dije que podía hacer lo mismo que hacían millones de personas en su situación. Buscar trabajo. Buscar un lugar donde quedarse. Pedir ayuda a sus amigos. Reconstruir su vida desde cero. Como yo tuve que hacerlo cuando me quedé viuda a los 30 años con una bebé de 6 meses. Ella soltó una risa amarga. No puedo creer que me estés comparando contigo. Tú tenías una casa. Tenías un trabajo. Yo no tengo nada. Le recordé que ella misma intentó quitarme esa casa. Que ella misma intentó dejarme sin nada. Que la única diferencia entre su situación y la que ella planeó para mí era que yo me protegía a tiempo. Virginia se quedó callada por un momento. Luego dijo algo que me heló la sangre. Voy a denunciarte por abuso. Por negligencia. Por maltrato psicológico. Voy a decirles a todos lo mala madre que fuiste. Y vas a perder todo. Rosalía soltó una carcajada. Adelante. Hazlo. Mientras tanto, nosotras ya te denunciamos por fraude, falsificación de documentos y robo. El detective Oscar está buscándote en este momento. De hecho, debería llamarlo para decirle que estás aquí. Virginia dio un paso atrás. El color desapareció de su rostro. ¿Qué hiciste? Me miró con verdadero terror ahora. ¿Me denunciaste? ¿Me denunciaste con la policía? Le dije que sí. Que presenté una denuncia formal hace 4 días. Que había entregado todas las pruebas. Que el detective tenía su confesión telefónica documentada. Que sabían sobre Fabián. Que la estaban buscando. Virginia retrocedió otro paso, casi tropezando con sus propios pies. No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Tu propia sangre. ¿Cómo puedes mandarme a la cárcel? Le sostuve la mirada sin pestañear. Yo no te mandé a ningún lado. Tú solita te pusiste en esta situación cuando decidiste falsificar mi firma, cuando intentaste vender una propiedad que no te pertenecía, cuando robaste dinero de mis cuentas. Esas fueron tus decisiones, Virginia. Ahora enfrenta las consecuencias. Ella negó con la cabeza frenéticamente. No, no, no. Esto no está pasando. Tú no harías esto. Tú siempre me perdonaste todo. Siempre me diste otra oportunidad. Le dije que tenía razón. Que siempre le había dado otra oportunidad. 100 oportunidades. 1000 y que ella las había desperdiciado todas. Que esta vez había cruzado una línea que no se podía descruzar. Por favor, suplicó, con las lágrimas corriendo nuevamente por su rostro. Por favor, mamá, retira la denuncia. Diles que fue un malentendido. Que yo nunca quise hacerte daño. Yo haré lo que sea. Trabajaré. Cambiaré. Te lo juro. Pero no puedo ir a la cárcel. No sobreviviría ahí. Rosalía sacó su teléfono. Voy a llamar al detective Oscar. Virginia entró en pánico total. Se lanzó hacia adelante, tratando de arrebatarle el teléfono a Rosalía, pero yo me interpuse. No te atrevas a tocarla, le advertí con una voz que ni yo misma reconocí. Virginia se detuvo, temblando. Está bien, dijo con voz entrecortada. Está bien. Si vas a hacer esto, si realmente vas a destruir a tu propia hija, al menos dame un lugar donde quedarme esta noche. Dame algo de dinero para comer. Dame algo antes de que me lleven. Le dije que no le debía nada, que ella había renunciado a cualquier derecho sobre mi ayuda cuando me llamó para decirme chao. Eres un monstruo, susurró. Eres peor que yo. Al menos yo lo hice por amor. Por querer una vida mejor. Tú lo estás haciendo por venganza. Le dije que no era venganza. Era justicia. Era protegerme de alguien que había demostrado ser capaz de destruirme sin remordimiento.
Era enseñarle que las acciones tienen consecuencias. Rosalía terminó de marcar y se llevó el teléfono al oído. Virginia la miró con odio puro. Esto no se va a quedar así. Voy a contar todo. Voy a decirles que tú la manipulaste, que tú le metiste ideas en la cabeza, que tú me odiabas desde siempre y esperaste la oportunidad perfecta para separarme de mi mamá. Rosalía simplemente sonrió mientras esperaba que contestaran. Adelante. Cuenta lo que quieras. Los documentos hablan por sí solos. Y fueron firmados hace 15 años, mucho antes de que conocieras a Fabián, mucho antes de que intentaras esto. En ese momento, alguien contestó del otro lado. ¿Detective Oscar? Soy Rosalía, la hermana de Amalia. Virginia está aquí. En la casa. Sí, ahora mismo. De acuerdo. Las esperamos. Colgó y me miró. Vienen en camino. 15 minutos. Virginia se dejó caer al suelo, sentándose en el escalón de la entrada. Se abrazó las rodillas y empezó a mecerse hacia adelante y hacia atrás. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando, repetía una y otra vez. Parte de mí quería consolarla. Esa parte maternal que durante 32 años había saltado cada vez que ella lloraba. Pero otra parte, la parte que había sido traicionada, la parte que había recibido esa llamada hace 4 días, se mantuvo firme. Virginia, le dije después de un momento. Necesito que entiendas algo. Lo que hiciste no fue un error. No fue un momento de debilidad. Fue un plan. Un plan que elaboraste con Fabián durante meses. Un plan que requirió falsificar documentos, mentir, manipular. Eso no se hace por accidente. Eso se hace con intención. Ella levantó la cabeza y me miró con los ojos rojos e hinchados. Pero Fabián me engañó. Me dijo que tú tenías mucho dinero. Me dijo que te sobraba. Me dijo que merecía una parte de eso después de todo lo que había sufrido siendo tu hija. Le pregunté si alguna vez, en algún momento de esos meses planeando esto, se detuvo a pensar en mí. ¿En qué me pasaría cuando me quitaran mi casa? Cuando me dejaran sin dinero. Si pensó en dónde viviría yo. En cómo sobreviviría. Ella no contestó. Y esa falta de respuesta lo dijo todo. Exacto. Continué. No pensaste en mí. Ni una sola vez. Solo pensaste en ti. En lo que tú querías. En lo que tú sentías que merecías. Y eso, Virginia, eso es lo que me dice que tomé la decisión correcta. Porque alguien que puede planear dejar a su propia madre en la calle sin un segundo de consideración no es alguien en quien pueda confiar nunca más. Pasaron varios minutos en silencio. Virginia seguía en el suelo, yo seguía en el umbral, Rosalía seguía a mi lado. Esperamos. Y entonces Virginia dijo algo que no esperaba. Estoy embarazada. El mundo se detuvo por un segundo. Rosalía me miró. Yo miré a Virginia. ¿Qué dijiste? Virginia se tocó el vientre. Estoy embarazada. De 2 meses. Es de Fabián. Por eso quería tanto que el plan funcionara. Porque íbamos a tener un bebé. Íbamos a ser una familia. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Embarazada. Iba a ser abuela. Pero esa noticia, que en otras circunstancias hubiera sido motivo de alegría, ahora solo me llenaba de tristeza. Porque sabía exactamente lo que Virginia estaba haciendo. Estaba usando al bebé como arma. Como última carta para manipularme. ¿Así que ahora qué? Preguntó Virginia con voz temblorosa. ¿Vas a mandar a la cárcel a la madre de tu nieto? ¿Vas a dejar que tu nieto nazca sin su mamá? Le dije que ella debió pensar en eso antes. Que si realmente estaba embarazada, si realmente iba a ser madre, debió haber pensado 2 veces antes de cometer un delito que podría llevarla a prisión. No sabía que iba a salir mal, sollozó. Fabián me prometió que todo saldría bien. Que nos iríamos juntos. Que criaríamos a nuestro bebé en un lugar mejor. Y le creí. Le creí porque lo amaba. Le pregunté si de verdad creía que robar era la única manera de tener una vida mejor. Si realmente pensaba que arruinar a tu propia madre era un buen comienzo para ser madre ella misma. Virginia enterró el rostro entre sus manos. Ya no sé qué pensar. Ya no sé nada. Solo sé que estoy sola, embarazada, sin dinero,
sin casa, y ahora probablemente voy a ir a la cárcel. Y todo porque confié en la persona equivocada. Rosalía habló entonces, con voz sorprendentemente suave. No, Virginia. Estás así porque tomaste decisiones terribles. Fabián no te obligó a falsificar la firma de tu mamá. Fabián no te obligó a intentar vender su casa. Fabián no te obligó a robar su dinero. Esas fueron tus decisiones. Y ahora tienes que vivir con ellas. Virginia levantó la cabeza y me miró directamente. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? Le dije que no quería nada de ella. Que lo único que quería era que asumiera responsabilidad por lo que hizo. Que enfrentara las consecuencias. Que dejara de culpar a otros y mirara en el espejo. ¿Y el bebé?, preguntó. ¿Qué va a pasar con mi bebé? Le dije que no lo sabía. Que eso dependía de muchas cosas. Del juez. De las leyes. De si realmente estaba embarazada o si esto era otra manipulación. Ella juró que era verdad. Que podía demostrarlo. Que tenía pruebas. En ese momento, vimos las luces de un coche acercándose por la calle. Rosalía dijo: «Ya llegaron». Virginia se puso de pie tambaleándose. Me miró una última vez con una mezcla de desesperación y odio. «Algún día vas a arrepentirte de esto. Algún día vas a darte cuenta de que destruiste a tu propia familia. Y para entonces será demasiado tarde». Le dije que la única que había destruido nuestra familia era ella. Que yo solo estaba protegiendo lo poco que me quedaba. El coche se detuvo frente a la casa. Era el detective Oscar acompañado de una oficial. Bajaron y caminaron hacia nosotras. El detective Oscar subió los escalones con paso firme, seguido por la oficial. Me saludó con un gesto de cabeza y luego miró a Virginia, que seguía de pie junto a la entrada, temblando visiblemente. «¿Virginia Méndez?», preguntó con voz profesional. Ella asintió sin decir palabra. «Necesito que venga conmigo a la comisaría para responder algunas preguntas sobre la denuncia que presentó su madre». Virginia me lanzó una mirada llena de súplica silenciosa. Una última petición para que detuviera esto. Para que dijera que todo había sido un error. Pero yo permanecí callada. Oscar continuó. «Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Entiende sus derechos». Virginia asintió de nuevo, con lágrimas cayendo por sus mejillas. La oficial se acercó y le pidió que extendiera las manos. Virginia obedeció como autómata. Cuando las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas, algo dentro de ella pareció romperse definitivamente. Soltó un sollozo que sonó como un animal herido. «Mamá, por favor. No dejes que me lleven. Por favor». Oscar me miró esperando alguna reacción. Yo solo dije: «Ella confesó el delito por teléfono hace 4 días. Les enviaré el registro de llamadas». También intentó falsificar documentos para vender una propiedad que no le pertenecía. La notaria Diana puede confirmarlo. Tiene todos los papeles. Oscar asintió, tomando notas en una pequeña libreta. «Envíeme toda esa información lo antes posible. Va a ser importante para el caso». La oficial comenzó a guiar a Virginia hacia el coche patrulla. Virginia se resistió por un momento, volteando para mirarme. «Estoy embarazada», gritó con desesperación. «Díselo. Dile que estoy embarazada. No pueden llevarme así». Oscar se detuvo y me miró. Le confirmé que Virginia acababa de decirme eso hacía unos minutos. Que supuestamente tenía 2 meses de embarazo. Oscar suspiró. «Si es cierto, será considerado durante el proceso. Pero eso no la exime de responder por los delitos cometidos. La llevaremos a la comisaría, tomaremos su declaración y después veremos los siguientes pasos». Se volvió hacia Virginia. «Si realmente está embarazada, necesitaremos documentación médica que lo confirme». Virginia asintió entre sollozos. La oficial la ayudó a subir al asiento trasero del coche. Antes de cerrar la puerta, Virginia gritó una última cosa. «Cuando nazca tu nieto, cuando lo veas por primera vez, vas a recordar este momento. Vas a recordar que elegiste castigarme en lugar de ayudarme. Y vas a vivir con eso el resto de tu vida». La puerta se cerró.
El coche arrancó. Y se la llevaron. Me quedé parada en la entrada viendo cómo el coche desaparecía al final de la calle. Rosalía puso su mano en mi hombro. «Hiciste lo correcto», dijo suavemente. No respondí. Porque una parte de mí, una parte muy pequeña pero muy ruidosa, se preguntaba si realmente lo había hecho. Si enviar a mi propia hija a enfrentar cargos criminales mientras estaba embarazada era lo correcto. Entramos a la casa. Rosalía preparó té y nos sentamos en silencio durante largo rato. Finalmente, ella habló. Va a intentar usar el embarazo para manipularte. Ya lo está haciendo. Pero tienes que mantenerte firme. Le pregunté qué pasaría si realmente estaba embarazada. Si realmente iba a haber un bebé. Rosalía suspiró. Entonces ese bebé tendrá una madre que cometió delitos graves. Y esa madre tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. Así funciona el mundo. Pasaron 2 días antes de que tuviera noticias de Oscar. Me llamó para informarme que Virginia había confesado todo durante el interrogatorio. Que había admitido planear el robo junto con Fabián. Que había intentado falsificar documentos. Que había accedido a las cuentas bancarias usando información que tenía de años atrás. También confirmó que estaba embarazada. Había presentado resultados de una prueba médica que lo demostraban. Oscar me explicó que Virginia había sido liberada bajo fianza, pagada por una amiga suya. Que tenía que presentarse cada semana en la comisaría. Que no podía salir de la ciudad. Y que el caso iría a juicio probablemente en 3 meses. Me preguntó si estaba dispuesta a testificar. Le dije que sí. Que testificaría y diría toda la verdad. Después de colgar, me senté a pensar en todo. En los 32 años con Virginia. En cada momento bueno que habíamos compartido. En cada sacrificio que había hecho por ella. Y en cómo todo había terminado en esto. Mi hija enfrentando cargos criminales. Yo testificando en su contra. Un bebé que nacería en medio de todo este desastre. 3 días después, Virginia apareció de nuevo en mi puerta. Esta vez venía diferente. Más calmada. Más calculadora. Tocó el timbre y esperó pacientemente a que abriera. Cuando lo hice, me saludó con voz neutra. «Necesito hablar contigo». Le pregunté de qué. De un acuerdo. Le dije que no había nada que negociar. Ella negó con la cabeza. Siempre hay algo que negociar. Y tengo información que te va a interesar. Le pregunté qué información. Virginia sonrió apenas. Información sobre Fabián. Sobre dónde está. Sobre qué está planeando hacer con el dinero que robó. Le dije que el dinero que Fabián robó era dinero que ella robó primero. Que eran solo $1,200. Virginia parpadeó sorprendida. ¿Qué? No. Eran mucho más. Tenías al menos $30,000 en esas cuentas. Fabián estaba seguro. Me reí sin humor. Fabián estaba equivocado. Y tú también. Esas cuentas tenían exactamente $1,200. Nada más. Vi cómo la información procesaba en su mente. Cómo entendía que todo el plan, toda la traición, había sido por una cantidad ridícula de dinero. Pero, tú siempre decías que tenías ahorros. Que estabas preparada para emergencias. Le dije que sí tenía ahorros. Pero no en esas cuentas. Que después de que intentó transferir $5,000 hace meses y mi permiso, moví todo mi dinero a otro banco. Que dejé esas cuentas casi vacías específicamente por si volvía a intentar algo. Virginia se quedó callada procesando esto. Luego preguntó, «¿Entonces dónde está el resto?» Le dije que eso no era su problema. Que ese dinero estaba seguro y que jamás lo vería. Ella apretó los labios. «De acuerdo. Bien. Pero todavía tengo información sobre Fabián». Le pregunté por qué debería importarme Fabián. Virginia respondió, «Porque él está planeando volver. Dice que no terminó conmigo. Que todavía hay dinero que conseguir. Y está obsesionado con la idea de que tú tienes más de lo que aparentas». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Me estás amenazando?» Virginia negó rápidamente. «No. Te estoy advirtiendo. Fabián es peligroso. Más de lo que pensé.
Cuando se dio cuenta de que solo había $1,200, se puso violento. Me gritó. Me empujó. Me dijo que yo era una inútil por no conseguir más. Le pregunté dónde estaba ahora. Virginia dudó. No lo sé exactamente, pero me ha estado llamando, diciendo que necesita más dinero, que si no consigo más, va a venir él mismo a buscarlo. Le dije que debería informar eso a la policía. Ella soltó una risa amarga. La policía no me va a ayudar. Soy yo la que está acusada de un delito, ¿recuerdas? Le sugerí que hablara con Oscar de todas formas, que si Fabián la estaba amenazando, eso podría ayudar en su caso. Demostrar que él tenía más culpa de lo que parecía. Virginia me miró fijamente. Solo lo haré si tú retiras los cargos en mi contra. Y ahí estaba. El verdadero motivo de su visita. La negociación que quería hacer. Le dije que no iba a retirar nada. Virginia insistió. Piensa en tu nieto. En mi bebé. Va a nacer en 5 meses. ¿Quieres que nazca con su madre en la cárcel? ¿Quieres que crezca sabiendo que su abuela eligió el castigo sobre la familia? Le dije que yo no elegí nada, que ella eligió cuando decidió robarme, que ella eligió cuando planeó dejarme en la calle. Fue un error, repitió por enésima vez. Un error que estoy dispuesta a reparar. Trabajaré. Te pagaré cada centavo que intenté tomar. Pero necesito una oportunidad. Le pregunté cómo planeaba pagarme si ni siquiera tenía trabajo ni lugar donde vivir. Ella respondió, encontraré la manera, pero no puedo hacerlo desde la cárcel. Le dije que el juez decidiría si iba a la cárcel o no, que yo solo presenté los hechos. Virginia se frustró visiblemente. Sabes perfectamente que si tú retiras la denuncia, el caso se cae. Sabes que depende de ti. Le recordé que ella confesó ante la policía, que había evidencia documental, que aunque yo retirara la denuncia, la fiscalía podría seguir adelante con el caso si quisiera. Virginia se quedó mirándome con una mezcla de frustración y desesperación. Sabía que yo tenía razón. Sabía que su confesión estaba registrada y que el caso no dependía únicamente de mi voluntad de seguir adelante. Pero aún así lo intentó una vez más. Mamá, por favor, solo piénsalo. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser mejor. Le pregunté cuántas oportunidades creía que merecía. Le recordé todas las veces que había elegido su comodidad sobre mi bienestar. Todas las veces que me había manipulado para conseguir dinero. Todas las veces que había desaparecido cuando conseguía lo que quería y solo volvía cuando necesitaba más. Virginia bajó la mirada. Sé que no fui la mejor hija. Lo sé. Pero puedo mejorar. Especialmente ahora que voy a ser madre. Los hijos cambian a las personas. Le dije que esperaba que tuviera razón. Que esperaba que ese bebé realmente la cambiara. Pero que eso no borraba lo que había hecho. Que no eliminaba las consecuencias de sus actos. Virginia apretó los puños. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer? ¿Nada que pueda decir para que me perdones? Le dije que el perdón y la justicia eran dos cosas diferentes, que tal vez algún día podría perdonarla, cuando realmente viera un cambio genuino, pero que la justicia tenía que seguir su curso. Eres increíble, dijo con amargura. Eres capaz de mandar a tu propia hija embarazada a la cárcel y dormir tranquila por las noches. Le respondí que yo no la estaba mandando a ningún lado, que ella misma se había puesto en esa posición, y que honestamente, no había dormido tranquila ninguna noche desde que recibí esa llamada hace días. Que esto me dolía tanto como a ella, pero que no iba a permitir que me manipulara con culpa. Virginia cambió de táctica nuevamente. Su voz se volvió más suave, casi infantil. Mamá, ¿te acuerdas cuando era pequeña? ¿Cuando me leías cuentos antes de dormir? ¿Cuando me llevabas al parque los domingos? No éramos felices entonces. Le dije que sí, que recordaba esos momentos, que eran hermosos, pero que esa niña había crecido y se había convertido en alguien que intentó destruirme. No quise destruirte, insistió. Solo quería tener algo propio, algo que fuera mío sin tener que pedírtelo, sin sentirme en deuda contigo todo el tiempo. Le pregunté desde cuándo se sentía en deuda conmigo.
Nunca le pedí nada a cambio de lo que le di. Nunca esperé que me pagara. Solo esperaba que me tratara con el mínimo de respeto y amor que una hija debe tener hacia su madre. Virginia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. El respeto se gana, mamá. No se exige. Esas palabras me golpearon duro. Le pregunté qué había hecho yo para perder su respeto. Virginia soltó una risa amarga. No estuviste ahí. Nunca estuviste realmente ahí. Estabas físicamente presente a veces, sí, pero mentalmente siempre estabas preocupada por el dinero, por el trabajo, por pagar las cuentas. Nunca tuve tu atención completa. Nunca fui tu prioridad. Le dije que ella fue mi única prioridad durante 32 años. Que cada decisión que tomé fue pensando en ella. Que si trabajaba tanto era precisamente para que ella tuviera lo que necesitaba. Virginia negó con la cabeza. Necesitaba una mamá, no una proveedora. Necesitaba tiempo, no cosas. Le recordé que sin esas cosas no hubiera tenido techo ni comida. Que el tiempo de calidad no alimenta a un niño ni paga su educación. Otras mamás encontraron el balance, respondió. Las mamás de mis amigas trabajaban y aún así pasaban tiempo con ellas. Pero tú siempre elegías trabajar más. Siempre había un turno extra, siempre había algo más importante. Le pregunté si recordaba por qué trabajaba esos turnos extra. Si recordaba todas las cosas que había pedido y que yo había conseguido sacrificando mi tiempo. El vestido caro para su fiesta de 15. El coche que exigió. Los viajes con amigas. Todo eso requería dinero que no teníamos. Virginia se quedó callada por un momento. Luego dijo algo que me sorprendió. Nunca te pedí que te mataras trabajando por esas cosas. Si no podías dármelas, debiste decir que no. Debiste poner límites. Le recordé que cada vez que intentaba poner límites, ella dejaba de hablarme. Me castigaba con su silencio hasta que yo cedía. Virginia parpadeó. Eso no es verdad. Le di ejemplos concretos. El coche. El viaje a la playa con sus amigas cuando tenía 20 años. La laptop nueva que no necesitaba pero que quería. Cada vez que decía no, ella desaparecía. Virginia desvió la mirada. Sabía que yo tenía razón, pero no quería admitirlo. De todos modos, ya no importa. Lo que importa es qué vamos a hacer ahora. Le dije que no había un nosotros en esto. Que ella tenía que decidir qué hacer con su vida. Que yo ya tomé mi decisión. Virginia se puso de pie. Está bien. Si así lo quieres. Pero te advierto algo. Fabián va a venir. Y cuando lo haga, no voy a poder detenerlo. Así que prepárate. Le pregunté si eso era una amenaza. Ella negó. Es una advertencia. Fabián está convencido de que tienes dinero escondido. Y no va a parar hasta conseguirlo. Le sugerí de nuevo que hablara con la policía sobre eso. Virginia caminó hacia la puerta. Haz lo que quieras. Yo ya cumplí con avisarte. Lo que pase después no es mi responsabilidad. Se fue sin despedirse. La vi alejarse por la calle con paso rápido, con una mano sobre su vientre todavía plano. Y sentí una mezcla extraña de emociones. Tristeza por lo que habíamos perdido. Rabia por cómo habían resultado las cosas. Y miedo por lo que Virginia acababa de decir sobre Fabián. Llamé a Oscar esa misma tarde. Le conté sobre la visita de Virginia y su advertencia sobre Fabián. Oscar tomó nota de todo y me dijo que aumentarían la búsqueda de Fabián. Que lo consideraban cómplice en el intento de fraude y que querían interrogarlo. Me sugirió que instalara cámaras de seguridad en mi casa y que tuviera cuidado. Que no abriera la puerta a extraños. Rosalía se quedó conmigo esa semana. Instalamos cámaras en la entrada principal y en el jardín trasero. Cambiamos las cerraduras. Pusimos luces con sensor de movimiento. La casa parecía una fortaleza. Y yo me sentía como una prisionera en mi propio hogar. Pasaron 2 semanas sin incidentes. Empecé a pensar que Virginia había exagerado sobre Fabián. Que tal vez él simplemente había huido con los $1,200 y no volvería. Pero estaba equivocada. Una noche, alrededor de las 11, las luces del sensor de movimiento se activaron en el jardín trasero. Las cámaras captaron a un hombre intentando forzar la ventana de la cocina.
Llamé a la policía inmediatamente. Rosalía y yo nos encerramos en mi habitación con el teléfono en mano mientras esperábamos. Podíamos escuchar ruidos abajo. Alguien intentando entrar. El vidrio de una ventana rompiéndose. La policía llegó en menos de 10 minutos. Escuchamos gritos, pasos corriendo, y luego silencio. Un oficial subió a decirnos que era seguro salir, que habían atrapado al intruso. Bajamos y ahí estaba. Fabián. Esposado, con la cara llena de rabia. Me miró con odio puro. Tú tienes mi dinero. Sé que lo tienes. Virginia me lo dijo. Le dije que no tenía su dinero, que nunca fue su dinero, que era mi dinero y que estaba perfectamente seguro lejos de gente como él. Fabián escupió en el suelo. Vieja miserable. Te crees muy lista, ¿verdad? Pero esto no termina aquí. El oficial lo sacó de la casa antes de que pudiera decir más. Oscar llegó poco después. Me explicó que Fabián enfrentaría cargos por intento de allanamiento, intento de robo y daño a propiedad privada. Sumado a su participación en el fraude con Virginia, probablemente pasaría varios años en prisión. Me preguntó si quería agregar algo más a mi declaración. Le dije que no, que con lo que tenían era suficiente. Después de que todos se fueron, Rosalía y yo nos sentamos en la sala rodeadas de vidrios rotos. Al menos ahora sabemos que Virginia decía la verdad sobre él, dijo Rosalía. Asentí. Virginia había advertido que Fabián vendría. Y vino. La pregunta ahora era, ¿qué haría Virginia cuando se enterara de que su cómplice, el padre de su bebé, estaba arrestado? La respuesta llegó a la mañana siguiente. Virginia apareció en mi puerta a las 7 de la mañana, golpeando con desesperación. Cuando abrí, su rostro estaba hinchado de tanto llorar. Arrestaron a Fabián, dijo entre sollozos. Lo arrestaron por intentar entrar a tu casa. Ahora está en la cárcel y es culpa tuya. Le dije que no era mi culpa, que Fabián había elegido entrar a mi propiedad por la fuerza, que había roto una ventana, que había intentado robar. Esas fueron sus decisiones, no las mías. Virginia negó frenéticamente con la cabeza. Tú lo provocaste. Tú hiciste que se desesperara. Si le hubieras dado algo de dinero, nada de esto habría pasado. Le pregunté si estaba escuchándose a sí misma, si realmente creía que yo debía pagar a un criminal para que no me robara. Virginia se limpió las lágrimas con rabia. Fabián es el padre de mi hijo, de tu nieto, y ahora está encerrado por tu culpa. ¿Cómo voy a criar a este bebé sola? ¿Cómo voy a sobrevivir sin él? Le dije que debió pensar en eso antes de involucrarse con un estafador, antes de planear robar a su propia madre. Virginia se dejó caer en el escalón de la entrada. No lo entiendes. Yo lo amo. A pesar de todo, lo amo. Y él me ama a mí. Solo estaba desesperado. Solo quería darnos una vida mejor. Le recordé que Fabián la había abandonado en un hotel sin pagar, que se había llevado el poco dinero que habían robado y la había dejado tirada, que cuando ella le había dicho que solo había $1,200, él había empujado y gritado. Eso no era amor. Eso era manipulación y abuso. Virginia negó obstinadamente. Estaba enojado porque yo le había fallado, porque le prometí más dinero y no cumplí. Pero él volvió. Estaba planeando volver a mí. Le dije que volvió para intentar robar más, no para estar con ella. Virginia se tapó los oídos como una niña. Cállate. No sabes nada. No sabes lo que tenemos Fabián y yo. Le pregunté si sabía algo más sobre Fabián, dónde vivía antes de conocerla, a qué se dedicaba realmente, si tenía familia. Ella bajó las manos lentamente. Él me dijo que era empresario, que tenía negocios en varios países. Le sugerí que investigara un poco, que preguntara a la policía sobre él, que descubriera quién era realmente el padre de su hijo. Virginia me miró con incertidumbre por primera vez. ¿Por qué dices eso? ¿Qué sabes? Le dije que no sabía nada concreto, pero que un hombre honesto no planea robar a la madre de su novia, que un empresario exitoso no necesita los $1,200 de una mujer de 62 años. Virginia se quedó callada procesando mis palabras. Luego preguntó en voz baja,
¿Crees que me mintió? ¿Crees que todo lo que me dijo era falso? Le dije que ella tenía que descubrirlo por sí misma, que yo no podía decirle qué pensar, pero que sí le recomendaba abrir los ojos y ver la realidad. Virginia se levantó lentamente. Se veía agotada, derrotada. Voy a ir a verlo. A la cárcel. Voy a hablar con él y pedirle que me diga la verdad. Le deseé suerte. Ella me miró con una expresión extraña. No te importa, ¿verdad? No te importa que el padre de tu nieto esté en la cárcel. No te importa que yo esté sola y embarazada. No te importa nada. Le dije que sí me importaba, que me importaba más de lo que ella podía imaginar, pero que no iba a sacrificar mi dignidad y mi seguridad por limpiar los desastres que ella y Fabián habían creado, que había una diferencia entre importarme y permitir que me destruyeran. Virginia negó con la cabeza. Algún día vas a entender lo que es ser madre de verdad. Cuando conozcas a tu nieto, vas a entender que el amor de una madre no tiene condiciones. Le respondí que el amor que yo le había dado durante 32 años tampoco tuvo condiciones, que le di todo sin pedir nada a cambio, pero que el amor no significaba ser ciega ante el abuso, que el amor no significaba permitir que alguien te destruyera. Virginia no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se fue caminando lentamente, con una mano sobre su vientre. 3 días después, Óscar me llamó con noticias. Habían investigado a Fabián. Su nombre real ni siquiera era Fabián. Se llamaba Esteban Morales. Tenía antecedentes penales en 2 estados diferentes. Había estado en prisión hace 5 años por fraude financiero. Había estafado a otras 3 mujeres de manera similar. Les prometía una vida mejor, conseguía acceso a su dinero o propiedades, y luego desaparecía. Le pregunté a Óscar si Virginia sabía esto. Me dijo que habían intentado contactarla para informarle, pero que no contestaba el teléfono. Le pedí que me enviara la información, que tal vez yo podía entregársela. Óscar me envió los documentos por correo electrónico esa misma tarde. Imprimí todo. Fotos policiales de Esteban, sus antecedentes, testimonios de sus víctimas anteriores. Todo estaba ahí. La evidencia irrefutable de que el hombre que Virginia amaba, el padre de su hijo, era un estafador profesional. Me pregunté si debía mostrárselo, si debía ser yo quien destruyera sus últimas ilusiones sobre ese hombre. Pero decidí que tenía derecho a saber la verdad. Fui a la dirección que Virginia me había dado semanas atrás, el pequeño apartamento donde vivía antes de conocer a Fabián. Toqué la puerta. Nadie contestó. Toqué de nuevo. Finalmente, una voz débil desde adentro preguntó quién era. Le dije que era yo, su madre, que necesitaba hablar con ella. La puerta se abrió lentamente. Virginia estaba ahí, en pijama, con el pelo sin lavar, los ojos hinchados. El apartamento detrás de ella era un desastre. Ropa tirada por todos lados, platos sucios apilados, basura desbordándose. ¿Qué quieres?, preguntó sin emoción. Le dije que tenía información importante sobre Fabián. Información que ella necesitaba ver. Virginia me dejó entrar a regañadientes. Nos sentamos en un sofá gastado. Le entregué los documentos. Ella los tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Vi cómo su rostro cambiaba con cada página. Como la realización de quién era realmente Fabián, o Esteban, la golpeaba como una ola. Cuando terminó de leer, dejó caer los papeles al suelo. Se quedó mirando al vacío durante varios minutos. Luego preguntó con voz hueca: ¿alguna vez me amó? Aunque sea un poco. Le dije que no lo sabía, que solo ella podía decidir qué había sido real y qué había sido mentira en su relación. Virginia soltó una risa sin humor. Nada fue real. Todo fue una mentira. Él solo me usó para llegar a ti, para llegar a tu dinero. Le dije que lo sentía, que sé que dolía descubrir esto. Virginia me miró con los ojos llenos de lágrimas. Tenías razón. Sobre todo. Sobre él. Sobre mí. Sobre lo que hice. Tenías razón y yo estaba completamente equivocada. Le pregunté qué iba a hacer ahora. Virginia se tocó el vientre. No lo sé. Tengo un bebé creciendo dentro de mí. Un bebé cuyo padre es un criminal.
Un bebé que nacerá mientras yo enfrento cargos por fraude. No tengo trabajo, casi no tengo dinero, y ahora sé que todo lo que creí sobre mi vida los últimos meses fue una ilusión. Le sugerí que hablara con Oscar, que cooperara completamente con la investigación, que testificara contra Esteban, que demostrara que ella también había sido víctima de sus manipulaciones. Virginia asintió lentamente. ¿Crees que eso ayude? ¿Crees que el juez sea más indulgente si coopero? Le dije que no podía prometerle nada, pero que mostrar arrepentimiento genuino y voluntad de hacer las cosas bien era mejor que seguir mintiendo. Virginia se quedó en silencio por un largo rato. Luego dijo algo que no esperaba. Lo siento, mamá. Siento todo lo que te hice. Siento haberte llamado para decirte esas cosas horribles. Siento haber intentado robarte. Siento haber sido tan ciega y egoísta durante tantos años. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Y siento que sea demasiado tarde para arreglarlo. Le dije que nunca era demasiado tarde para empezar a hacer las cosas bien. Que el camino sería difícil y largo, pero que si realmente quería cambiar, tenía que empezar ahora. Virginia asintió. Voy a hacerlo. Voy a hablar con el detective. Voy a contarle todo sobre Esteban. Todo lo que sé. Y voy a aceptar las consecuencias de lo que hice. Virginia cumplió su palabra. Al día siguiente fue a la comisaría y habló con Oscar durante 3 horas. Le contó todo sobre Esteban. Cómo la había conocido en un café. Cómo había empezado a preguntarle sobre su familia de manera casual. Cómo poco a poco había plantado la idea de que yo tenía mucho dinero guardado y que ella merecía una parte. Cómo había conseguido que confiara en él completamente antes de proponerle el plan de robar mi casa y mi dinero. Virginia también admitió su propia culpa. Reconoció que había tomado decisiones terribles, impulsada por la codicia y el resentimiento. Oscar me llamó después para informarme. Me dijo que el testimonio de Virginia era valioso, que ayudaría a construir un caso más sólido contra Esteban. También me dijo que la actitud de Virginia durante el interrogatorio había sido diferente, más humilde, más honesta. Me preguntó si yo estaría dispuesta a considerar una reducción de cargos contra ella dado que también había sido víctima de manipulación. Le dije que lo pensaría. Pasaron las semanas. El juicio se acercaba. Virginia y yo no hablábamos mucho, pero ella me enviaba mensajes de vez en cuando. Mensajes cortos. El bebé está bien. Escuché su corazón hoy. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una tienda. Encontré un cuarto pequeño que puedo pagar. Mensajes que mostraban que estaba intentando reconstruir su vida paso a paso. Un mes antes del juicio, Virginia me pidió que nos viéramos. Accedí. Nos encontramos en un café neutral, lejos de mi casa y del apartamento de ella. Cuando llegó, noté que su vientre ya se notaba. 4 meses de embarazo. Se veía mejor que la última vez. Más limpia. Más compuesta. Se sentó frente a mí y pidió un té. Gracias por venir, dijo en voz baja. Le dije que de nada. Virginia respiró profundo. Quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. ¿Por qué me denunciaste? ¿Por qué no retiraste los cargos? Estaba tan ciega de rabia y dolor que no podía verlo antes. Pero ahora lo veo. Le pregunté qué la había hecho cambiar de perspectiva. Virginia se tocó el vientre. Este bebé. Saber que voy a ser madre me ha hecho pensar mucho. Pensar en todo lo que tú hiciste por mí. En todos los sacrificios que hiciste y que yo simplemente ignoré porque estaba demasiado ocupada sintiéndome víctima. Hizo una pausa. Y también pensar en qué tipo de madre quiero ser. No quiero ser alguien que le enseñe a mi hijo que está bien robar, mentir y manipular cuando las cosas se ponen difíciles. Le dije que me alegraba escuchar eso. Virginia continuó. He estado yendo a terapia. Mi abogado me lo recomendó y pensé que era estúpido al principio, pero me ha ayudado. Me ha ayudado a ver patrones en mi comportamiento. A entender por qué siempre culpaba a otros por mis problemas. Por qué nunca asumía responsabilidad. Le pregunté qué había descubierto en esas sesiones. Virginia bajó la mirada. Descubrí que tengo mucho resentimiento guardado desde niña. Resentimiento por no tener un padre. Por verte trabajar todo el tiempo.
por sentir que no era suficientemente importante para ti. Y en lugar de hablar contigo sobre esos sentimientos, los guardé. Los dejé crecer y pudrirse dentro de mí hasta que se convirtieron en esta versión horrible de mí misma que justificaba hacerte daño. Le dije que me dolía saber que se había sentido así durante tantos años. Que ojalá hubiera sabido comunicarme mejor con ella. Virginia negó con la cabeza. No fue tu culpa. Tú hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Yo fui quien eligió verlo de la peor manera posible. Se limpió una lágrima. Y ahora tengo que vivir con las consecuencias de esas elecciones. Le pregunté qué esperaba del juicio. Virginia suspiró. Mi abogado dice que probablemente me dé libertad condicional por ser primeriza y por estar embarazada. Especialmente si tú hablas a mi favor. Pero si no lo haces, si testificas en mi contra con toda la fuerza que puedas, probablemente me den al menos 2 años de prisión. Me miró directamente. Y no te culparía si eliges hacerlo. Me lo merezco. Le pregunté qué haría con el bebé si la encarcelaban. Virginia tragó saliva. Mi abogado dice que probablemente tendría que darlo en adopción o dejarlo con algún familiar hasta que saliera. Y la única familiar que tengo eres tú. Me quedé callada procesando eso. La posibilidad de que mi nieto terminara en el sistema de adopción porque su madre estaba en prisión y su abuela se negaba a ayudar. Virginia vio mi expresión y rápidamente agregó, pero no te estoy pidiendo eso. No te estoy pidiendo que te hagas cargo de mi bebé. Ya hice suficiente daño. No voy a pedirte más sacrificios. Le dije que lo pensaría, que necesitaba tiempo para procesar todo esto. Virginia asintió. Entiendo. Y sea cual sea tu decisión, la respetaré. Nos quedamos en silencio tomando nuestros tés. Finalmente, Virginia habló de nuevo. Hay algo más que quiero decirte. Algo que debí decir hace mucho tiempo. La miré esperando. Gracias. Gracias por todo lo que hiciste por mí cuando era niña. Gracias por trabajar hasta el cansancio para darme lo que necesitaba. Gracias por nunca rendirte conmigo incluso cuando probablemente debiste hacerlo. Gracias por amarme incluso cuando yo no te di razones para hacerlo. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Eres mi hija, Virginia. Siempre fuiste mi prioridad. Incluso ahora, incluso después de todo, sigues siendo mi hija. Ella también empezó a llorar. Lo sé, y lamento haber tardado tanto en valorar eso. El día del juicio llegó. La sala estaba llena. Esteban sería juzgado primero por sus múltiples delitos. Virginia sería juzgada después. Me senté en la primera fila junto a Rosalía. Virginia entró con su abogado, vestida de manera conservadora, con su vientre de 5 meses claramente visible. El juicio de Esteban fue rápido. La evidencia en su contra era abrumadora. Virginia testificó, explicando cómo la había manipulado. Otras 2 de sus víctimas anteriores también testificaron. El juez lo encontró culpable de todos los cargos. Le dieron 8 años de prisión. Esteban me miró con odio cuando lo sacaron esposado. No sentí nada. Solo alivio de que estuviera fuera de nuestras vidas. Luego vino el turno de Virginia. El fiscal presentó los cargos. Fraude. Falsificación de documentos. Intento de robo. Virginia se declaró culpable de todos. Su abogado habló sobre las circunstancias atenuantes. Sobre cómo había sido manipulada. Sobre su embarazo. Sobre su cooperación con la investigación. Sobre su arrepentimiento genuino. Luego el juez me pidió que subiera al estrado. Me preguntó si quería decir algo. Miré a Virginia. Ella me miraba con los ojos llenos de lágrimas, pero sin súplica. Sin manipulación. Solo esperando. Respiré profundo y hablé. Su señoría, mi hija cometió delitos graves contra mí. Me traicionó de la peor manera posible. Pero también reconozco que fue víctima de un manipulador experto. Reconozco que ha mostrado arrepentimiento genuino y voluntad de cambiar. Reconozco que lleva dentro de sí a mi nieto, un bebé inocente que no pidió nacer en estas circunstancias. Hice una pausa. Le pido que considere darle una oportunidad de demostrar que puede ser mejor. De demostrar que puede ser la madre que ese bebé merece. Bajo supervisión, bajo libertad condicional, pero libre.
El juez escuchó todo. Tomó notas. Luego deliberó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. Finalmente dio su veredicto. Virginia recibiría 3 años de libertad condicional. Tendría que hacer servicio comunitario. Tendría que continuar con terapia obligatoria. Tendría que pagar una multa de $5,000. Pero no iría a prisión. Podría tener a su bebé y criarlo. Virginia se derrumbó llorando. Su abogado la abrazó. Rosalía me apretó la mano. Yo solo respiré, aliviada de que hubiera terminado. Después del juicio, Virginia se me acercó. Gracias, susurró. No merecía tu clemencia, pero gracias. Le dije que no lo había hecho por ella. Lo había hecho por el bebé. Por mi nieto que merecía una oportunidad de tener a su madre. Virginia asintió entendiendo. Han pasado 4 meses desde entonces. Virginia dio a luz hace 2 semanas. Un niño hermoso y sano. Me llamó desde el hospital para decirme que había nacido. Me preguntó si quería conocerlo. Fui. Cuando lo vi, algo en mi corazón se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Era mi nieto. Sangre de mi sangre. Virginia está cumpliendo con su libertad condicional. Trabaja, va a terapia, cuida de su bebé. Nos vemos una vez por semana. La relación está rota, pero estamos intentando reconstruirla. Lentamente. Con límites claros. Con honestidad. No sé si algún día volveremos a ser lo que fuimos. Probablemente no. Pero tal vez podamos ser algo nuevo. Algo más sano. La casa sigue a nombre de Rosalía. Mis ahorros siguen seguros. He aprendido que protegerme no me hace mala madre. Me hace sabia. Y le he enseñado a Virginia que las acciones tienen consecuencias. Que el amor de una madre es fuerte, pero no infinito cuando se cruzan ciertas líneas. ¿Hice lo correcto? No lo sé. Pero hice lo que pude vivir conmigo misma. Y eso, al final del día, es lo único que importa.